Así ingresamos en este ciclo formativo sobre las quejas de la vida y la neurosis. En el programa pasado convenimos que hablar de quejas, hablar de neurosis, hablar de histeria es tratar de algo único que puede afectar la personalidad de un ser humano. Sostuvimos que no es histérico el síntoma, sino que es histérica la personalidad de una persona, y acudimos también al poliformismo que toma la histeria en una persona. Cierto es que cuando hablamos de un poliformismo en este tipo de personalidad, estamos hablando de que los síntomas son capaces de presentarse con los síntomas de las enfermedades más variadas. Y he hecho mención también de algunos casos importantes que han surgido en la misma Biblia, cuando antes a una persona enferma, a un leproso, se lo veía como una persona poseída por el mal. Cuando una persona tenía un ataque de histeria, también se la consideraba como poseída, sin analizar, sin darnos cuenta de otras realidades que son importantes. No existían, desde luego, los estudios y, por lo tanto, las especialidades como existen hoy en todo lo que hace al orden de la salud mental. Por eso demos gracias a Dios hoy, que estamos aquí en el programa y que podemos tener acceso a otra realidad, a poder sostener esto. Sostener esta realidad de que en verdad todos nosotros hoy podemos tener a nuestro alcance el conocimiento de cuáles son nuestros modos de reacción ante los acontecimientos de la vida, porque sin lugar a dudas la vida está formada de acontecimientos. Hay cosas que se presentan fenomenológicamente sin advertirlas. A veces se suele decir que es como una caja de sorpresas la vida. Bueno, en parte sí, es una caja de sorpresas, por eso es importante que uno madure. Dios en la naturaleza ha incluido su sabiduría, y la sabiduría de Dios básicamente se centra en ese misterio de que psicológica y espiritualmente prepara a las personas para que uno esté capacitado para confrontar los desafíos de la vida. En más de una oportunidad yo les propuse tener en cuenta que más que hablar de aquello que puede indicar, digamos, una adversidad, más que hablar de aquello que puede indicar, digamos así, como un peso en la vida o una cruz en la vida, conviene centrarse en la posibilidad de pensar en la palabra desafíos, ya que la palabra desafíos seguramente va a aminorar o bien simplificar todo aquello que nosotros tenemos que confrontar. Si unimos nosotros esto que es la espiritualidad con lo que verdaderamente entendemos que es el desarrollo psicofísico y espiritual, vamos a llegar a la conclusión de que una persona que tiene una cierta madurez está más preparada para los desafíos de la vida. A veces no aprendemos de los pequeños errores, no aprendemos de las personas que saben más, dejamos pasar cosas de la vida que nos dejan una enseñanza a todos, porque, como sostengo a menudo, entiendo que no hay mayor error de aquel del que no se ha aprendido nada. Uno de los errores también aprende, y aprendemos mucho, aprendemos, digamos, bastante. Eso hace entonces que entre nosotros exista verdaderamente un control de la realidad, que la vida ya no sea una vida hecha como a empujones, sino que sea una vida construida con una predisposición interior
afrontar los distintos desafíos que la vida tiene. Por eso me refería hace unos minutos a sostener que Dios sabiamente, en la naturaleza, ya fue generando la posibilidad de que el aparato psíquico se desarrolle, que la espiritualidad de una persona, por su convicción, llegue a crecer de modo tal que uno esté preparado para los desafíos. Porque incluso la palabra que se usó en la teología clásica espiritual, que fue la palabra combates, de hecho San Pablo utiliza la palabra batalla en griego muchas veces, es real, es una lucha, ¿no es cierto? Pero hoy, ya que estamos en el siglo XXI, con el desarrollo de las ciencias, entiendo que si uno categoriza a las distintas situaciones de vida que ofrecen un cierto modo de enfrentarlas, ese término que es desafíos, la vida se va simplificando. En cambio, la palabra combate para mucha gente es aturdidora. La palabra lucha es como demasiado, como que excede los límites de lo que la capacidad de resistencia puede llegar a medir. En cambio, desafíos es algo más bello. La palabra desafíos se va dirigiendo a una interacción que entre Dios y el hombre podemos realizar, podemos convocar, podemos apelmazar en función de confrontar esos desafíos. En palabras así figurativas, de la mano de Dios, ¿quién contra? Es decir, como dijo San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, una persona que hace una opción definitiva por Jesucristo y su reino, difícilmente se va a encontrar con que no puede arremeter muchas veces contra desafíos que son importantes. Pero hoy pido a todo el público que tenga presente el término desafíos. A través de los años, yo llevo 30 y pico de años, unos 36 años de evangelización ininterrumpida. Y esto que voy a comentar lo voy a decir, por supuesto, sin ninguna meta de exhibicionismo, porque no la necesité nunca. Creo que lo que he dado siempre me ha recomendado delante de la Iglesia, es decir, de sacerdotes, de religiosas, de religiosos y de laicos. Y me refiero a esto, que el haber trabajado como catequista de niños, adolescentes, adultos, fui catequista de chicos con capacidades distintas, tuve un centro de catequesis especial, donde también aprendí mucho, con chicos Down, espásticos y deficientes mentales. Además fui catequista de hospitales, durante 3 años con enfermos terminales, donde yo ayudé a secar las lágrimas de la vida y a drenar otras realidades. Pero después Dios me ha llevado en este camino de sabiduría, ya con la carrera como teólogo, a la predicación, y así pasaron más de 25 años de predicar retiros espirituales todos los meses de mi vida, en los 2 idiomas que manejo, en inglés y en español. Ser profesor de seminarios catequísticos, ser profesor de una materia en toda la carrera de teología, haber asistido a tanta gente durante tantos años, todo eso es una experiencia muy grande que llevo en mis espaldas, en mi mente y en mi corazón. Y eso me ha permitido también llegar a conclusiones, y por eso estas conclusiones tienen garantía. Entre ellas he identificado en muchos casos en que las personas aducen quejas constantes, reiteradas, de todo, porque hay evidentemente una base de frustraciones. Toda persona frustrada es quejosa. La base de las quejas son las frustraciones. ¿Y qué es una frustración? Bueno, muchas veces lo expliqué, pero el público se renueva, se incrementa, y las frustraciones son un cúmulo de insatisfacciones en la vida. Todo en la vida que aqueja, que duele,
que perturba, que conturba, que demanda de nosotros más, todo eso es fruto de una sumatoria. Sumatoria significa una cosa más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa. Cada uno haga una introyección, mírese hacia adentro y piense si cuando uno no ha tenido una frustración no ha sido realmente el resultado de una sumatoria de cosas. Nada que nos provoque reacción es simplemente una mera reacción. Casi siempre son cosas que uno guarda, que ya la gente no quiere callar más, o ya la tolerancia que no puede resistir más frente a otros avatares de la vida, y por eso se cae en frustraciones. Pero las frustraciones no hay que verlas solamente como cúmulo de quejas, cúmulo de insatisfacciones, sino que a las frustraciones hay que verlas principalmente, entiendo, como experiencias mal logradas, pero quedarnos con que hicimos la experiencia. De este modo, a mucha gente que atendí, yo noté que salieron de las frustraciones y dejaron ya de buscar blancos con sus agresiones, con sus cosas. Es decir, las personas llegaron a darse cuenta que hicieron la experiencia, pero sus resultados no han sido los esperados. A veces nosotros esperamos resultados que no deberíamos esperar, porque están muy cargados de exigencias y de exigencias éticas que en algunos casos son demoledoras. Indudablemente, cuando las personas vamos creciendo, es importante que nos orientemos hacia el objetivo, pero sin esperar X resultados, sino permitir que los resultados nos sorprendan. Porque si uno está esperando ver los resultados, y muchas veces estos no son los que realmente esperamos, podemos venirnos abajo e irnos de la vía donde tenemos que estar situados. O sea, una persona tiene que tener en cuenta lo que en teología llamamos la moral teleológica. Teleológica proviene de telos. Telos quiere decir finalidad. O sea, si uno sale de la finalidad que persigue, el proyecto fracasa. Para que un proyecto no fracase, uno tiene que seguir fiel a ese objetivo, excepto que sienta que Dios le pide otra cosa. Pero si no, retirar todas las expectativas, saber que uno hizo la experiencia y que se jugó por una experiencia. Vamos a dar ejemplos. Bueno, puede ser una experiencia laboral, puede ser una carrera, puede ser una relación afectiva. Cualquier cosa que implique objetivos puede frustrarse, pero nosotros podemos quedarnos con la frustración. Lo ideal es entender que una persona no debe quedarse con las frustraciones, sino que tiene que ver el lado positivo, en todo caso, de aquello que le resultó en su vida frustración. Ese lado positivo, ¿cuál es? Hice la experiencia. Es mucho peor decir, tendría que haber, porque eso es lo que llamé en alguna oportunidad, tal vez algunos oyentes lo reconocen, lo que voy a decir ahora, pero con todo amor lo digo, simplemente tenemos que categorizar un poquito para entender los temas bien. Entraría en la categoría de los mártires sin palmas. ¿A qué llamamos mártires sin palmas? Las personas que constantemente demandan, yo que trabajé tanto, yo que le di tanto, yo que me esforcé por ella o que me esforcé por él, tanto hice por ella, tanto hice por él. Cuidado que no nos toque el martirio sin palmas, porque nos va a generar una insatisfacción que no conoce el ocaso. Por lo tanto, esa insatisfacción se va a tornar deleznable para nosotros, y eso va a generar una neurosis, una histeria, y la personalidad de uno va a ser histérica.
En cambio, si uno tiene esta forma de ver, pero a partir de este momento empieza a reconocer, yo que trabajé tanto y esta es la realidad. O sea, yo me tengo que quedar bien con que he trabajado mucho. Yo que hice tanto por ella, bueno, lo hice porque quise, sí, entonces no me arrepiento. No tuve la misma devolución, no importa, pero por mi lado lo que hice está bien hecho. Vamos a dar un ejemplo muy concreto que nos toca afrontar a muchísima gente en la vida. No es un caso personal, porque yo soy soltero, pero sí conozco y tengo amigos que se han separado. En las separaciones muchas veces hay culpas, en otros casos no hay, pero en muchos casos sí existe la culpa. Yo no tendría que haber hecho, yo con todo lo que hice por ella, con todo lo que hice por él, yo que me quedé, yo que me esforcé, yo que trabajé, yo que la mantuve, yo que lo mantuve. No nos arrepintamos, o sea, si estamos con una persona amada, los esfuerzos están bien hechos. Si después el amor conoció caducidad, ese es otro tema. Pero los esfuerzos están bien hechos. Eso es algo fundamental. Tener en claro que los esfuerzos están bien hechos. ¿Hiciste todo lo que pudiste? Sí. ¿En ese momento de la vida lo sentiste así? Sí. Entonces no te arrepientas. No seas un mártir sin palmas. En todo caso, sea un mártir con palmas. Y las palmas están, bueno, lo que hice lo hice con amor. ¿No me devolvieron con la misma moneda? ¿No procedieron del mismo modo? No importa. Lo que yo hice frente a Dios, eso lo hice con amor. Y eso es lo que, siguiendo un poco la perspectiva ambrosiana, o sea, San Ambrosio sostiene que la conciencia es el primer vicario de Jesucristo, o sea, quien te representa, eso quiere decir vicario, quien te representa ante Jesucristo. Entonces, si ante el Señor te representa tu conciencia de que en ese momento actuaste bien, no seas un mártir sin palmas, sea un mártir con palmas. Esto es muy importante. También en esta experiencia de estos 36 años de evangelización, me encontré con gente que pasó por muchos rechazos. Los rechazos siempre dejan heridas porque no dejan de ser traumas. ¿Cómo definimos los traumas alguna vez? Los traumas son heridas psíquicas. Los rechazos siempre dejan ese resabio de inexplicabilidad. ¿Por qué me habrá rechazado si yo la saludaba todos los días y ella nunca me saludaba? ¿Por qué me rechaza que yo siempre trato de ser cordial y la persona con que trato no me es cordial? Tengan cuidado con eso, porque en los rechazos, como no hay una historia abrochada, las cosas son recurrentes. Cualquier situación actual que implique rechazo te va a generar el mismo síntoma de otros rechazos si no los tenés trabajados espiritualmente. Si uno de los rechazos ya decidió, como sostienen los lacanistas, abrocharlos, o sea, te rechazaron, no te aceptaban, hicieron diferencias, optaron por otros, le dieron más amor a otros, fueron injustos con vos en tu trabajo, ¿te sentiste rechazado? Tenés que nuevamente abrochar, porque tal vez a nivel inconsciente uno dice, bueno, no importa, ya pasó, pero a nivel consciente no pasó. Entonces, el inconsciente existe porque hay represiones. El conjunto de represiones conforman el inconsciente. Y hasta que uno no se libera de esa represión, en este caso bajo el nombre de rechazo, no va a poder cerrar nunca este capítulo de la vida. Y va a seguir siempre con quejas interiores. Esas quejas pueden tener distintos nombres que ya a lo largo del ciclo que estoy dando los sábados vamos a tratar de ir comprendiendo. Hay una palabra que se utiliza en psicología que es muy allegada a la palabra rechazos. Algunos pensarán, ¿abandonos? Sí, también, pero los abandonos los vamos a dejar casi
en la misma categoría de los rechazos. Me refiero a otra que es más técnica y me refiero al término invisibilización. ¿Qué significa invisibilización? Bueno, como lo sugiere la palabra, del verbo invisibilizar, o sea, no existe tal persona. Eso puede pasar. Te pueden invisibilizar. Podés ir a una fiesta, vos saludás y a vos te dejan a un lado. Esos famosos grupos, ¿no?, que se forman en las reuniones y ven a una persona sola y ni siquiera le dicen acércate, vení, integrate con nosotros. Hay gente que es muy cohibida, otros son muy intrometidos, entonces necesitamos darle una mano, un aliento, pero hay algunos que lo ven y no les interesa dar el aliento, porque de algún modo te están ejerciendo un rechazo. ¿Cuántas veces llega una mujer muy linda, muy llamativa, y las mujeres la dejan de lado? Porque ya ver que hay una mujer que es muy llamativa y que la supera, las dejan de lado. Algunas mujeres de la audiencia, con todo respeto, dirán, no, yo no lo hago. Bueno, ojalá que no sea así, pero lo vi tantas veces esto, repetidas veces, o una mujer elegante, una mujer que tiene carisma, ¿no? Y bueno, lamentablemente uno diría la elegancia, los carismas, todo eso no provoca rechazo, sí, pero provoca. La gente que es linda tiene que prepararse en el futuro porque va a sufrir. La gente que es carismática en cuanto a sus actitudes también prepárese porque va a sufrir. La gente que tiene carismas extraordinarios dados por el Espíritu Santo, prepárese porque evidentemente va a vivir muchos momentos de soledad. Porque son cosas muy fuertes, son cosas que se imponen ante el resto y no toda la gente es sana. Por lo tanto, la mirada de los demás no va a ser sano. Si vos sos una persona competente, muchas veces te van a tratar de invisibilizar, como que vos no existís. Y existís y lo saben que existís mucho, pero no quieren dar el brazo a torcer. Porque el ego es muy demandante. El ego enseguida impone cosas como por ejemplo la invisibilización. Tenés que hacer caso omiso. Y también entiendo que cuando una persona es adulta tiene que saber a dónde va. Vaya al lugar donde uno quiera y se sienta bien. De lo contrario, ya no vaya, más allá de lo que piensen. En todo caso, vaya, quédese un rato, si es una fiesta, y ve que hay invisibilización, de acá me voy, pero me voy contento porque saludé al cumpleañero o a la cumpleañera, pero ya me voy a mi casa porque no me integran. A veces ocurre eso, entonces también es amor hacia uno mismo, el respeto hacia uno mismo es fundamental. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, haz que en vez de lástima te tengan respeto las personas. O sea, res spicio en latín significa, traducido, mirar hacia arriba. O sea, mirar con altura a una persona. Y ahí es cuando nos sentimos realmente respetados. Lo opuesto del verbo respetar es el verbo despreciar, que significa mirar hacia abajo. Y quiero terminar hoy con también un poco compartiendo el reconto de mi historia pastoral. Y me he encontrado con mucha gente que son portadores de incomprensiones y de lamentos reiterados. Hay que decidirse a abrochar. No se puede portar incomprensiones. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que tengo, nadie es esto. O sea, ¿será así realmente? Nadie, si uno ha tenido un cierto recorrido. Nadie. ¿No hubo un oído que te supo escuchar? ¿No hubo un corazón que te supo hospitalizar? Nadie. ¿Por qué términos de totalidad? Tenemos que reducir los términos de totalidad a términos de predominancia. O sea, predominantemente no encontré por ahora a alguien que me haya sabido escuchar, pero no podemos totalizar el pensamiento y decir nadie, porque eso es muy fuerte. Lo mismo los lamentos reiterados. ¿Hasta cuándo te vas a lamentar? Llega un momento que por tu bien, por tu salud psíquica, tenés que decir, bueno, basta de lamentarme. Voy a vivir como enseña Jesús, el hoy por hoy.
bástale a cada día su propio afán. Ya no quiero lamentarme más reiteradamente. Cuando se dé la oportunidad, recordaré este hecho con alguien donde yo encuentro cabida como para poder compartir esto que me ha ocurrido, esto que me ha acontecido. Nada más. Y cerrar capítulo, porque la mente, a medida que te autocastigás, podés llegar a un sentimiento de depresión. Y ahí tenemos que hablar de herramientas bastante más pesadas. Si podés con herramientas más livianas cerrar capítulos de tu vida, no lo dudes, hacelo.